a propósito he puesto todo así como se encuentra en la pantalla porque quiero usarlo como una ilustración. Uno mira esto y ¿qué viene a nuestra mente? Algo así, ¿no? Vemos desorden, vemos caos, vemos confusión ahí, no se entiende nada, todo desordenado, todo allí enredado. Y quería llevarte a pensar y a preguntarte si no es que alguna de las áreas de tu vida se encuentran en estas condiciones, como esta pantalla. Si no hay áreas que las ves desordenadas, en caos, en confusión, como para ayudarte a pensar en algo, podrías pensar cómo están tus relaciones, por ejemplo, cómo está tu relación con tu cónyuge, cómo está tu relación con tus hijos, cómo está tu relación con tus hermanos en la iglesia, cómo está tu relación quizás en la escuela, con tus compañeros de trabajo. A veces pasa que las relaciones se desordenan, se hacen confusas, se genera un caos. Y me gustaría que pienses cómo están tus relaciones, si están bien, si están equilibradas, si podrías decir que tus relaciones están ajustadas a la voluntad de Dios. Otra cosa que podríamos analizar es cómo están nuestras emociones. ¿Estamos bien? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? ¿O están un poco desordenadas? ¿Hay caos y hay confusión? Analiza tus emociones. Tal vez hay depresión, hay desánimo, hay temores. También podría preguntar cómo están tus hábitos, aquellas cosas que acostumbras a hacer siempre. ¿Estás teniendo hábitos buenos en tu vida o algunos hábitos están desordenados, algo está en caos o en confusión? O también podríamos preguntarnos de las finanzas, ¿cómo están tus finanzas en estos tiempos tan difíciles? Ahora, yo tengo en mi mano, si es que encuentras algún desorden, alguna confusión, algún caos en alguna área de tu vida, en alguna de las que están aquí, o en algunas que quizás no he nombrado y vos dices, la que no ha nombrado es aquella en la que yo estoy un poco confundido, en caos y en desorden. Y yo tengo en mis manos el poder para ordenar esa pantalla. Con este aparatito lo voy a ordenar. Y tengo el poder en mis manos, algo que tiene el poder para ordenar tu vida. Y es este libro. Fíjense, vamos a usar esto primero. Y van a ver cómo yo puedo ordenar eso con solo el poder que tengo aquí en mis manos a través de este aparatito. Y con este libro vamos a encontrar, en él vamos a encontrar el poder que necesitamos para ordenar las distintas áreas de nuestra vida. Por eso, el último mensaje de esta serie es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar cuánto poder hay en la palabra de Dios. Cuando Dios habla, hay una omnipotencia en su palabra increíble. Nosotros podemos ver que la Escritura nos hace ver esto. Dios puede, por medio de su palabra, hacer todo lo que quiera hacer. Dios, por medio de su palabra, puede hacer todo lo que Él quiera hacer, lo que en su buena y santa voluntad quiere hacer, Él lo puede hacer por medio de su palabra. Y podemos ver que Él por su palabra puede crear de la nada. Él por su palabra creó el universo. El universo fue hablado por Dios. Dios habló y de la nada empezaron a aparecer cosas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dios tiene el poder de crear de la nada. Dios tiene el poder de sustentar el universo. Los científicos no entienden cómo este universo se mantiene en su equilibrio, en su armonía. Ellos, según las leyes que manejan, piensan que este universo tendría que salir expandido y destruirse. Y sin embargo, no entienden cuál es el poder que mantiene todo en su perfecta unidad y equilibrio. Y la Biblia dice cuál es el poder. Es el poder de su palabra con el que sustenta el universo que Él ha creado. También Él tiene el poder para controlar la naturaleza.
Vemos hoy tantas catástrofes, tantas cosas que ocurren alrededor del mundo. Sin embargo, en la Escritura vemos cuando los discípulos están en el mar en medio de una tremenda tormenta, pescadores que sabían del tema estaban desesperados, hasta que Jesús interviene, da una orden y se produce una gran calma, una gran bonanza, porque Él tiene poder para controlar la naturaleza. Él tiene poder para sujetar a Satanás y sus demonios. Él con su palabra ordena, y el mismo Satanás, el enemigo de nuestras almas, tiene que obedecer y los demonios tienen que obedecer. ¿Recuerdan al Gadareno? Poseído por miles de demonios. Él dio la orden y los demonios huyeron a un hato de cerdos que había ahí. No podían resistirse a la orden de Dios, a la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Él tiene el poder para expulsar la enfermedad. Él sanó leprosos, dio vista a ciegos de nacimiento, levantó a paralíticos, abrió los oídos del sordo. Él tiene poder con su palabra. Y Él tiene poder para vencer la muerte, para dar la vida. Con solo decir, Lázaro, levántate, ven fuera. Aquel que había estado muerto por varios días, la muerte no pudo retenerle en esa tumba, se levantó. Y lo mismo con la hija de Jairo, y lo mismo con el hijo de la viuda de Naín. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios para hacer todo lo que Él quiere hacer. Y Él nos ha dejado su palabra. Y en esta palabra hay poder. No el poder para hacer lo que nosotros queremos hacer. No es un amuleto para alcanzar nuestros objetivos y cumplir nuestras metas. Es un poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ya desde el principio de esta serie hemos visto que Dios tiene un plan para nuestra vida, hacernos conforme a la imagen de su Hijo, y que nuestras vidas sean transformadas y que nuestras vidas sean santificadas, y que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y en este libro está el poder para que ese plan y ese propósito de Dios se cumpla. Por eso Dios ha dejado su palabra, y Él dice que su palabra no va a volver vacía, va a cumplir con el propósito para el cual Él la envió. Y ese es el tema que hoy queremos ver. Y al estudiar este tema en la Biblia, he encontrado que Dios en su misma palabra habla de su palabra tanto y de forma tan clara que me pareció que yo tenía que poner de mi parte lo menos posible. Dejar que la Biblia hable, dejar que Dios hable a través de su palabra, porque es en su palabra que hay poder. Así que yo voy a tratar de decir de parte mía lo menos que pueda. Simplemente vamos a ver varios versículos bíblicos, vamos a ver algunos énfasis tal vez que allí aparecen para remarcarlos. Pero quiero decirte algo, después de que veas lo que la Biblia dice de sí misma, de lo que Dios dice de su palabra, tu actitud sí o sí hacia la Biblia va a cambiar. No podemos salir de la misma forma en que hemos entrado con respecto a la palabra de Dios. Porque es un libro tan maravilloso, tan grande, tan extraordinario, es un privilegio tan grande tenerlo en nuestras manos, que si esta noche, después de ver las verdades de Dios, nuestro corazón no cambia, creo que nada va a hacer cambiar nuestro corazón. Entonces vamos a empezar a ver algunos versículos de la palabra de Dios. El primero de ellos se encuentra en Josué, capítulo 1 y versículo 8. No hace falta que lo busquen, lo pueden leer ahí en la pantalla, si quieren lo pueden anotar. Y si no lo anotan, vamos a mandar el mensaje, Dios mediante, al grupo con todos los pasajes para que puedan repasarlo. Porque creo que es una gran bendición reescuchar los mensajes y pedirle a Dios que vuelva a remarcar aquellas verdades que más necesita nuestro corazón. Y dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de la Biblia, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He subrayado la promesa de Dios. Mira cómo tratas este libro, porque si lo tratas correctamente, como yo quiero que lo trates, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repito, tu camino no es lo que vos quieres, no es lo que vos deseas, no es lo que vos has soñado. Tu camino es el camino que Dios tiene preparado de antemano para tu vida. Y dice que Dios, que en ese propósito todo va a salir bien, si es que tratas como debes tratar la palabra de Dios.
Pero fíjense, he remarcado ahí algunas palabritas. Nunca, de día y de noche, lo cual significa siempre y todo. Esto significa un contacto constante con la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca. Siempre tu boca tiene que estar exhalando la palabra de Dios. Si no es la misma palabra, es en tus comentarios, es en tu apreciación de las cosas, tienes que estar siempre en armonía con la palabra de Dios. ¿Y cómo hago para que la palabra de Dios hable siempre, mi boca hable siempre la palabra de Dios? Bueno, la Biblia lo dice muy claro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si ustedes miran a una persona que abunda en su corazón la política, yo tengo clientes que abunda en su corazón la política y entran y empiezan a hablar de política y están a favor de uno o en contra de otro y están ahí. Si están 10 minutos comprando, 10 minutos le dan al que odian o 10 minutos alaban al que quieren. Y su corazón está lleno de eso. O lo mismo pasa con alguien que ama los deportes o cualquier otra cosa. Cuando tu corazón está lleno de la palabra, tu boca va a hablar siempre la palabra. Y de día y de noche meditas en ella, para que no entren pensamientos impuros en tu mente. Medita en la palabra de Dios. Tiene el poder de purificar tu mente, tus pensamientos, tu imaginación, lo que planeas en tu mente. Y para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito. Vamos a otro pasaje. Salmo 1, 2 y 3, un tanto parecido. Sino que en la ley de Jehová, la Biblia, está tu delicia. En la Biblia te deleitas. En la Biblia pasas un momento realmente maravilloso porque estás escuchando a tu Dios, a tu Creador, a tu Salvador, hablándole a tu corazón. Y cuando entiendes eso te empiezas a deleitar porque Dios te habla a través de su palabra. Y en su ley nuevamente meditas de día y de noche. Y fíjense lo que viene ahí como la promesa. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. No como un árbol silvestre que la semilla vuela, cae en cualquier parte. No, un árbol plantado. Dios te va a colocar en lugares donde vas a ser nutrido, bendecido, fortalecido. Vas a dar fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace nuevamente prosperará. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Vamos a otro versículo más. Salmo 19, 7 y 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Aquí perfecta es que no contiene error, que no hay defecto. Es perfecta. Algo perfecto no puede ser muy perfecto ni más perfecto. No, algo perfecto es perfecto. No contiene error. Veas por donde la veas. La Biblia es la verdad de Dios. La suma de tu palabra es verdad. Es la verdad de Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Dice, convierte el alma. Es lo único que te puede transformar de adentro hacia afuera, la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Personas que antes vos no le dabas ni 5, no eras capaz de escucharlo ni 2 minutos porque no te decía nada interesante. De pronto cuando empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a conocer la Biblia, empiezas a ver que su boca vierte conceptos que te dejan sorprendido y quieres escuchar más porque la Biblia hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuántas veces nuestro corazón está triste, atribulado? La palabra de Dios alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Te ayuda a ver con claridad la realidad, no de una manera confusa donde cada 2 por 3 tomas decisiones erradas porque no has visto bien de qué se trataba. Pero la palabra de Dios alumbra los ojos. Yo tengo un problema con mis ojos, he perdido la vista en un ojo, entonces mi ojo no está muy alumbrado. Entonces cuando yo quiero servir una gaseosa en un vaso, echo así y resulta que sale todo afuera. No puedo acertar porque veo mal, veo distorsionado. Pero la Biblia dice que su palabra alumbra los ojos y es para que nuestras decisiones sean acertadas, para que no echemos fuera del vaso. Vamos a un versículo más, el Salmo 119, 9. Y todo este Salmo, no lo vamos a ver todo porque tiene más de 150 versículos, son 22 estrofas de 8 versículos cada uno, sería imposible leerlo todo.
pero vamos a leer unos 2 o 3 versículos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes, quieren santidad, la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies. Decisiones pequeñas, cortas, pero a mi camino, metas a largo plazo. ¿Cómo hago para no equivocarme en mis decisiones día a día? ¿Y cómo no hago para equivocarme en mis metas a más distancia? La palabra de Dios, porque es lámpara y es lumbrera a mis pies y a mi camino. En Hechos de los Apóstoles, refiriéndose allí Lucas y Pablo a la iglesia de los de Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Miren cómo la recibieron, con toda solicitud. Estaban allí ansiosos de escucharla, entusiasmados, atentos. Pero dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibían la palabra, pero volvían a la palabra y corroboraban que lo que se les había enseñado, que lo que se les había dicho realmente se ajustaba a la palabra de Dios. No tenían una fe de segunda mano, ellos buscaban tener una fe propia, investigando la palabra de Dios y viendo si realmente la Biblia enseñaba lo que se les había dicho, y amaban la palabra. Otro versículo, Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Otra vez recalco ahí la frase, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en el corazón, en la mente. No es unas gotitas por día, no. Cataratas de la palabra entrando a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente. Que la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándose y exhortando. Queremos enseñar a otros y hacerlo bien. Queremos animar a otros y estar al lado para ayudarles en lo que necesiten. Necesitamos la palabra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Quieres alabar a Dios de una manera que Dios se deleite en tu alabanza? Llena tu corazón de la palabra de Dios. Y aquí, como diría Freddy, va la M. Estos son los 2 versículos para memorizar en esta semana. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa alentada, exhalada. La palabra salió de la boca de Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en cada una de sus palabras es palabra de Dios. No hay error, la Biblia es inerrante porque toda es inspirada por Dios, todo salió de la boca de Dios. Este libro es la palabra del Dios creador, del Dios omnipotente, del Dios eterno. Saben que hay personas cuando empezamos a hablar que me dicen, no, pero la Biblia la escribieron los hombres y tratan de desacreditar la Biblia. Entonces, como yo sé que en el 90%, 99% de los casos los que dicen esto es porque lo han escuchado de otros y simplemente lo repiten, yo le hago 2 o 3 preguntas bien sencillas que ellos no saben contestar. Entonces yo le digo, ¿por qué opinas de algo que no conoces? Estás hablando desde tu ignorancia, no quiero ofenderte, pero si no sabes, ¿por qué estás dando una opinión de algo que no conoces? ¿Por qué no la lees? Y te vas a dar cuenta que este libro jamás podría haber sido escrito por los hombres. Estás opinando de algo que ignoras. Conocí este libro y después volvemos a hablar. Este libro es la palabra de Dios. Y dice, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, equipado, con todo lo que necesita para poder cumplir con el plan que Dios tiene para su vida, enteramente preparado para toda buena obra. Estos 2 versículos anótenlos, la semana que viene lo tienen que saber de memoria. Algunos ya lo saben y están ahí riéndose contentos, sobradores, pero los que no lo saben, memorícenlo porque son 2 pasajes maravillosos de la Escritura, 2 versículos. Seguimos, Hebreos 4:12, y este es otro versículo impactante. Dice, porque la palabra de Dios es viva, no es algo muerto allí, es algo que actúa, es algo que trabaja. Es algo que cuando uno empieza a interactuar, ves que es dinámico.
Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjense, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces nosotros no nos podemos entender ni a nosotros mismos. Y la Biblia es esa lámpara que enciende una luz en nuestros corazones para que podamos entender por qué sentimos lo que sentimos, pensamos lo que pensamos, deseamos lo que deseamos. Va hasta lo más profundo del alma y pone en claro lo que pasa adentro y nos ayuda a salir y a solucionar esos problemas. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos de otras verdades paralelas o que se le acomoden o se ajusten. No, la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de tu alma y te hace entender a vos mismo quién sos, qué hay en tu interior, los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, miren lo que hace la palabra, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, nos ha hecho pasar de muerte a vida. Este poder de vida eterna, de no ser condenados en el infierno y de pasar de muerte a vida, está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Ya estamos acercándonos al final. Fíjense el Señor Jesús orando al Padre. Dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para que seamos santos, para que nos podamos despojar del pecado, de la maldad, de la suciedad de nuestro corazón y de la que nos ha contaminado este mundo corrompido, necesitamos la palabra. Es la palabra la que va a trabajar en nuestras vidas para santificarnos, para apartarnos para Dios y para apartarnos del pecado. Romanos 10:7 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces oramos: Señor, aumenta mi fe, quiero más fe. Pero no estudiamos la Biblia. No puede la fe crecer. ¿En qué se va a depositar tu fe? ¿En qué se va a fundamentar tu fe? La fe es creer en la palabra de Dios. La fe es creer en las promesas de Dios. La fe es creer en las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Y si quiero que mi fe crezca, lo primero que tengo que hacer es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es ahí a donde tiene que estar orientada mi fe. Lo demás no es fe. Lo que no tiene como fundamento la Biblia no es fe, es superstición, es credulidad, llámale como quieras. Pero la fe tiene que tener como base la palabra de Dios. Me parece que me salté de uno, ¿no? No, seguimos. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y qué importante es que para que esa palabra pueda entrar como debe entrar a nuestro corazón y a nuestra mente, nosotros debemos ir renunciando al pecado, a la inmundicia, a la maldad. Y en la medida que vamos renunciando a eso, nuestro deseo por la palabra va a ir creciendo. Cuando de repente me cuesta mucho ir a la Biblia, cuando no tengo tiempo para leer su palabra, cuando no tengo ganas de leer su palabra, es muy probable que el pecado esté ganando terreno en tu corazón. Empezá a desechar ese pecado, empezá a desechar inmundicia, abundancia de malicia, porque entonces ahí vas a tener deseo de la leche espiritual no adulterada. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la ley de la libertad. Saben que la ley, la palabra, nos hace libres, pero algunos entienden mal. Piensan que la Biblia, Cristo nos hace libres para que ahora hagamos lo que queremos y demos rienda suelta a nuestras pasiones y deseos. No, la libertad que Dios nos da es la libertad de poder elegir hacer lo bueno. Es la libertad de poder hacer la voluntad de Dios, es la voluntad de poder servirle, de poder honrarle, de vivir una vida que le agrade. Antes no lo podíamos hacer. Antes de que la palabra llegue a nuestras vidas éramos esclavos del pecado y no nos podíamos soltar del pecado. La palabra de Dios nos hace libre para dejar el pecado y para seguir a Dios. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. 1 Pedro 1:23, y ya nos quedan muy poquito.
siendo renacidos. La palabra de Dios nos hace renacer, nos regenera. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Lo que inviertas en la Biblia es una inversión eterna. Todo lo demás o gran parte de lo demás lo vas a dejar aquí cuando te mueras. Todo lo que inviertas en la Biblia va a trascender la muerte y va a seguir por la eternidad, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, invertir en la Biblia es una inversión eterna. Tenemos también, dice 2 Pedro 1:19, la palabra profética más segura. Y aquí me impacta aquí porque Pedro está hablando de una experiencia que él ha tenido anteriormente y dice, pero mi experiencia no vale tanto. Lo seguro, en lo que no te vas a equivocar, en lo que te tienes que apoyar con toda confianza, es en la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra es como una antorcha. Cuando uno está en una cueva oscura que no se ve absolutamente nada, no sabe si da un paso, va a dar un paso en falso, va a caer en una trampa o qué. Dice, así viene la palabra de Dios como una antorcha que alumbra y que te ayuda a ver claramente, que dirige tus pasos para que no te equivoques. Entonces, el poder de la palabra, según todos estos versículos que hemos visto, es para esto. Primero, para hacernos salvos. Sin la palabra de Dios, sin las verdades de la palabra de Dios, ningún ser humano puede ser salvo del infierno. En la Biblia están las verdades. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Gracias a este libro podemos ser salvos de la ira venidera. En segundo lugar, para hacernos santos. Solo este libro nos puede separar del pecado y hacer que dejemos aquellas cosas que sabemos que en nuestras vidas están mal, que ofenden a Dios, que dañan a nuestro prójimo, que nos dañan a nosotros mismos, pero que no nos podemos deshacer por nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios nos hace santos. La palabra de Dios es para hacernos sabios. Cuando no sabemos qué decisión tomar, qué rumbo tomar, cuando no entendemos algo, la Biblia nos aclara los pensamientos y nos da sabiduría. La Biblia nos hace siervos. Por eso dice Timoteo que nos hace perfectos y equipados para toda buena obra. Necesitamos la palabra de Dios para poder ser siervos de Dios. Porque nuestra meta al ser siervos de Dios es poder compartir esta palabra para que otros sean salvos, para que otros sean santos, para que otros sean sabios. Y lo que me equipa a mí para poder hacer ese trabajo y ese servicio es la palabra de Dios, me hace siervo. La palabra de Dios también nos hace satisfecho. Dice, el que obedece y persevera será bienaventurado en lo que hace. Todo le saldrá bien, prosperará el camino, la palabra alegra el corazón. En este libro hay satisfacción cuando lo amamos y lo obedecemos, nos hace seguros. Como decía ahí, más segura es la palabra profética. Cuando uno tiene una verdad bíblica, está seguro. A veces leemos algunas cosas, escuchamos algo en internet, pero si no está fundamentado y bien fundamentado en la palabra de Dios, nos puede parecer verdad, pero nunca hay seguridad. Pero cuando llegamos a una verdad y estamos tranquilos de qué es lo que realmente dice la Biblia, estamos seguros, es la verdad. Dios no miente, Dios no puede mentir. Y la Biblia nos da esa seguridad tremenda, lo dice la Biblia y es así, siempre es así. En séptimo lugar, nos hace sobrios, personas despiertas, atentas, equilibradas, con los ojos bien abiertos para que no nos sorprenda el enemigo ni el pecado en ninguna de sus formas. Esto es lo que hace el poder de la palabra de Dios. Ahora, nuestra responsabilidad para con la palabra es, ¿qué tengo que hacer yo con esta palabra? Y me acuerdo cuando enseñamos así en algún discipulado, hacíamos el ejemplo, bueno, si vos tienes la Biblia con un solo dedito, el diablo va a tratar de quitarte la Biblia, porque él sabe que ahí está el poder para que vos seas santo, para que vos seas un siervo, para que vos glorifiques a Dios. Así que él va a tratar de sacar esa palabra de tu mano. Si la tienes con un dedito, te la va a sacar fácil. Y le hacíamos que nos saquen así.
Y si tienes con 2, bueno, forcejea un poco más. Y la cuestión era agarrarla con los 5 dedos. Entonces ya con los 5 dedos peleamos un poco más y ya no me la podía quitar. Claro, siempre lo hacíamos con chicos más chicos, así, para enseñarle, ¿no? Y entonces lo que le decíamos era que tenías que hacer esto con la palabra de Dios. Mira, tienes que leerla, tienes que escucharla, tienes que estudiarla y tienes que memorizarla. Y eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia, leerla. Todos los días leer la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Tienes que escucharla, venir a las reuniones aquí y escucharla, pero hoy tienes tantas posibilidades de escuchar la Biblia. En las radios, hay 2 radios que transmiten mensajes bíblicos, en internet, hay tantas formas, tenemos que escuchar. Porque dice que de día y de noche tenemos que meditar, entonces tenemos que escuchar la palabra y a través de canciones también escuchamos la palabra. Tenemos que estudiarla. Esto significa agarrar un lápiz y un papel y un cuadernito y empezar a leer y hacerle preguntas a la palabra. ¿De qué tema está tratando? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué me dice que haga? ¿Qué me dice que no haga? ¿Qué promesas hay para las cuales orar? Tienes que meditarla, pensar en la palabra. ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿De qué forma estas verdades puedo aplicarla a mi vida de una manera práctica? Y tienes que memorizarla. Nos hemos dado cuenta en esta serie que somos medio flojos para memorizar, ¿no? Bastante flojos. Bueno, empecemos a entrenarnos. La mente, si la entrenamos, funciona. Empecemos a memorizar la palabra de Dios. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿cómo Él venció esa tremenda tentación del diablo? Escrito está, escrito está, escrito está. Él se defendió con la palabra de Dios porque estaba en su mente, porque la conocía, porque la creía y porque la obedecía. Era la palabra de Dios. Pero saben que yo quiero decirles algo. Si la agarramos con una mano va a ser difícil, pero si la agarramos con las 2 manos, casi imposible que nos quite. ¿Ha visto que algunos de los chicos son medio fuertes y capaz que te borceguean y te la quitan? Pero con 2 ya es imposible, así que vamos a agregarle hoy 5 más para que sea más complicado. Tienes que creerla, tienes que creer en este libro, porque si la conoces y no la crees, estamos en serios problemas. Tienes que obedecerla y esto tiene mucho que ver con creer. ¿Quieres saber cuánto crees de la Biblia? Fíjate cuánto estás obedeciendo de la Biblia. Lo que obedeces es lo que crees. Lo que no obedeces es porque no lo crees. Es así de simple. ¿Quieres saber si tienes mucha fe? Fíjate si en tu vida hay mucha obediencia. Cuando hay poca obediencia es porque hay poca fe. Tienes que creerla, tienes que obedecerla, tienes que enseñarla, tienes que predicarla. Me dirán, pero no es lo mismo enseñar y predicar. Bueno, enseñar se enfoca más a tus hermanos y predicar a los incrédulos el Evangelio. Y tienes que defenderla. Dice, estate preparado para defender lo que crees, para defender las verdades de lo que crees, para que si alguien te pregunta puedas darle con argumentos lógicos, inteligentes, porque Dios es un Dios inteligente, infinitamente sabio, y no quiere que le diga, no, tienes que creerlo y punto. No, tienes que argumentar que lo que creemos es totalmente razonable porque es un Dios inteligente y razonable, y defender la fe. Y hacer todo esto, ¿saben qué es? Es amar la palabra. Es amar la palabra. Cuando uno ama algo o ama a alguien, pasa tiempo con ese algo y con ese alguien, invierte dinero en ese algo y en ese alguien, desea estar con ese algo y con ese alguien, se esfuerza por ese algo ni por ese alguien. Tienes que amar la palabra. Es lo que va a hacer la diferencia entre una vida de victoria y una vida de fracaso y mediocridad. Es la palabra de Dios. Es fundamental, es fundamental. Es la palabra de Dios. Y las metas en esto, y con esto termino, son claves para el éxito con la palabra. Alguien dijo, si no apuntas a nada, con seguridad vas a dar en el blanco. Si vas a ningún lugar, seguro vas a llegar a destino. Entonces tienes que saber a qué apuntas y tienes que saber a dónde vas. Te tienes que poner metas y las tienes que controlar, observar, medir. Entonces es importante que te pongas metas con relación a la palabra anuales, trimestrales, mensuales y diarias. Te doy una sugerencia, después vas a poder repasarlo, pero tienes que planearlo vos mismo para tu vida, de acuerdo a tus tiempos.
Pedí consejo, pero sería bueno que en una meta anual sea leer toda la Biblia. Yo como quisiera empezar de nuevo, tengo más de 30 años de creyente. Si hubiese sido fiel en esta meta, ya lo hubiese leído más de 30 veces, pero no he sido fiel. Y por eso no le he leído tal vez ni 10 veces completa. Ponete este objetivo, no es tan difícil si sos perseverante, y esta meta anual se tiene que transformar en una meta diaria, más o menos unos 3 capítulos por día, y cada año la vas a leer. Y vos dices ahora, y dices, bueno, mañana lees 3, vos lees 3 y lees 3, y no te parece mucho, pero cuando pasen 5 años te habrás dado cuenta que has leído 5 veces la Biblia, y ahí empieza a tomar y a cobrar sentido. Y si pasan 10 años, habrás leído 10 veces la Biblia, y te empiezas a dar cuenta que sí vale la pena, pero es algo que tienes que perseverar. Una meta trimestral, estudia una doctrina, alguna doctrina especial de la Biblia, estudia bibliología, estudia teología propia, cristología, neumatología, estudia antropología, lo que es el hombre, el pecado, la iglesia, los ángeles, los eventos futuros, estudia. 3 meses dedica a estudiar algo y a profundizar en una doctrina. Vas a estar poniendo un fundamento, un cimiento firme para que tu vida no se pueda mover fácilmente de Dios y de las cosas de Dios. Mensuales, léete un buen libro. Pedí consejo a Fred y a Dani de autores. No leas cualquier libro, lee un buen libro que te enseñe verdades bíblicas que te van a edificar. Metas semanales, memorizar 2 versículos. ¿Qué les parece si seguimos con la costumbre? Y sería bueno que cada predicador que venga deje como tarea 2 versículos que tengan que ver con el mensaje que ha dado. Y entrenémonos y van a ver que no es tan difícil. Y metas diarias, tener un buen devocional, un buen tiempo con la palabra, en donde estemos meditando, en donde podamos estar escuchando a Dios, hablándonos al corazón. Pero hagan un diagramita y pónganse metas y vayan controlando cómo van con esas metas. Vayan allí marcando si han cumplido, si no han cumplido, en qué está fallando, para que puedan hacerse una evaluación y para que puedan corregir aquellas áreas en las que ven que están débiles. Es necesario ponernos metas. Y quiero terminar leyendo algo que alguien ha escrito. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus historias son verdaderas, sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para ser salvo y obedécela para ser santo. Ella es el mapa del viajero, la fuerza y guía del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia Cristo es el gran tema, nuestro bien es anhelado y la gloria de Dios es la meta. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón, guiar tus pasos. Léela lentamente, frecuentemente, devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad. Dios recompensará el haberla amado con todo el corazón y con